Vamos a reaccionar a Goku fue pensado como alien desde el inicio del bueno de Fermac. Respuesta corta propia en el vídeo es: jamás lo había pensado Toriyama. Jamás. Pero respuesta larga, vamos a ver el vídeo. ¡Let's go! A mi vista cogió... Bueno, esto es primero, esto es un relleno del anime. Y luego, segundo, para mí que cogió el tema de que ya tenía una cola y lo utilizó como gancho para darle a otra cosa, obviamente. Porque, como sabéis, en teoría el primer arco de Dragon Ball iba a acabar ahí y no iba a seguir. Luego sacaron con los torneos y demás, pero la idea era acabar el arco de la búsqueda de las esferas del dragón y acabar ahí la serie. Pero, obviamente se fue alargando, tuvo éxito, etc, etc. Pero jamás había sido planificado. Sabemos que el origen extraterrestre uno de de los Goku puntos se reveló recién tan buenos durante el de Toriyama, capítulo ser 196 capaz de del manga, hilarlo es decir, igualmente. 3 años y 11 meses después del debut de Dragon Ball en la Shonen Jump semanal. Sin embargo, Toriyama parece haber dado pequeñas pistas sobre el origen extraterrestre de Goku durante el manga previo a la aparición de Raditz. ¡Mentira! ¿Habrá sido pura coincidencia? ¿Habrá planeado con antelación el que Goku haya venido de otro planeta sin necesariamente haberle dado forma a los Saiyajin? Estas son algunas de las preguntas que vamos a intentar responder el día de hoy, no sin antes dar los créditos correspondientes de la recopilación de datos a la página Kanzenshuu. Como siempre, el link estará en la descripción, por lo que ahora sí, comenzamos con el video. ¡Dale, papá! ¡Dale, papacito! Joder. ¿De dónde debe En ser el el clip fondo del ese que inicio usa? parece presagiarse desde muy temprano, más precisamente el ¡Mentira! episodio 36 de Dragon Ball. Yo ya sé el por dónde origen vas, Fermac, alienígena te vi de venir. Goku. Dicha secuencia está presente durante el arco de la Patrulla Roja, cuando Goku se adentra en la Torre Músculo. Como pudimos ver, el sargento metálico escanea a Goku y se nos muestra que entre tanta información parece que Goku es un alienígena. Si bien lo relatado existe únicamente dentro del anime y jamás se lo ve en el manga, lo mencionó por dos cosas. Muchas personas suelen utilizar la Sí que lo escena dice para mucha afirmar gente que esto. efectivamente Goku estuvo planeado como alien por Akira Toriyama mucha casi de gente esto, inicio, pero más importante aún, en realidad es un guiño a una franquicia de películas muy popular y querida. Dicho texto, mostrado desde el pop del sargento Es de metálico, Terminator esto. está sacado en su totalidad de la película Alien, de de Alien. 1979. Vale. Cuando la protagonista, Ellen Ripley, accede al sistema informativo principal Bueno, cerca del final, El se diseño del androide sí que está sacado de Terminator. muestra el siguiente texto en la Pero la referencia del anime es de la película Alien. Sí. Alien. Uy, El uso de este tipo de textos en 8084 Dragon Ball, te la estás jugando. Muchos se van a enfadar contigo. Yo diré que no es que sea una incongruencia, sino que más bien es una reescritura que luego Goku llegase con armadura. O sea, porque al inicio se menciona que había llegado como un bebé y demás, y luego, pues bueno, fue un cambio, ¿no? Yo creo que simplemente es que fue un cambio, un cambio de decisión. Ya está. los animes se los conoce como simplemente textos de relleno, es decir, no hay una intención narrativa oculta, una pista importante o información que debe tomarse en cuenta. Se trata de un recurso muy habitual que consiste en utilizar fragmentos de texto para ocupar espacio en pantalla y adornarlo, por decirlo de alguna manera. Por eso mismo se muestra en inglés cuando Dragon Ball es un producto japonés. Eso es cierto. Pero el anime no es el único responsable de hacer pensar a muchos que el origen de Goku estaba planeado. Reitero, no el origen Saiyajin como tal, sino el que simplemente provenga de otro planeta. Akira Toriyama y el manga también han tenido que ver. En el capítulo 22 del manga, tras Goku destruir el castillo de Pilas y regresar a la eso es verdad. Lo menciona Yamcha, ¿no? Que dice, no serás un alien, ¿no? Un extraterrestre o algo así. Eso es verdad. Oolong se cuestiona si Goku en realidad podría ser un extraterrestre. Vale. Claramente se trata de una pregunta retórica y nadie parece tomarle importancia. Claro. De hecho, el resto de personajes sigue con lo suyo. Sin embargo, aunque curioso, 2 años después de este capítulo del manga, es decir, en 1987, Toriyama fue consultado en una columna de preguntas y respuestas dentro de Dragon Ball Adventure Special sobre por qué Goku tenía cola. No hay mucho que hacerle, tal vez sea un rasgo ancestral. Sin embargo, mucho más adelante en la obra, tenemos el siguiente diálogo de Picoro Daimaku presente en el capítulo 159 del manga.
es imposible que haya un humano que pueda enfrentarme a mí. Tengo cola, quizá no soy humano. Diálogo que en el anime... Esto ya podría ser. O sea, obviamente los otros dos que ha mencionado no, pero aquí ya empieza un poquito el terreno que da para la especulación, porque realmente aquí ya solo estás a un arco que es el torneo Budokai Tenkaichi número 23. Estás a un arco de que se destape todo el tema de los Saiyans. Aquí ya puede ser un pequeño presagio. Aquí sí, las otras no. anime fue respetado prácticamente al 100%, teniendo en cuenta que dicho capítulo del manga salió un 26 de enero de 1988, tan solo 9 meses antes de la revelación del origen de Goku. 9 meses. ¿Será posible que Toriyama realmente estuviese anticipando que Goku era un extraterrestre? Lo veo mucho más plausible que los dos ejemplos vistos anteriormente. Sí. Completamente de acuerdo. Pero entonces, ¿cuándo fue el momento exacto en el que Akira Toriyama se decidió por incluir extraterrestres a la obra? La respuesta está en la super entrevista de la Daisenshu 4, en donde Akira fue consultado. Hablando de Picoro, ¿pensaste desde el principio de su pasado como extraterrestre en Namekusei? Claro que no lo pensé para nada. Con los Saiyajin también fue así. Cuando imaginé la cola de Goku y el Osaru, no pensé que Goku fuera un extraterrestre ni nada por el estilo. Picoro tampoco. Lo pensé cuando apareció Kamisama. Con este comentario prácticamente se aclara que esa mención de Ulon que ya vimos no fue un presagio ni nada por el estilo. Fue literalmente un diálogo lanzado al voleo y sin ninguna intención detrás, confirmando que la decisión de Goku como extraterrestre vino muchísimo después. Akira Toriyama amplió esa respuesta en su entrevista para la Super History Book de 2016. Esto es una de las cosas que más me gusta de Fermac, ¿no? Que es capaz de no solo mencionar, o sea, las cosas, ¿no? Sino también decirte la fuente original de dónde lo ha sacado exactamente, ¿no? Esto es algo que yo tendría que aprender porque muchas veces digo cosas y no... Por paja, ¿no? Por palo, por pereza de buscarlo, pues digo, bueno, esto lo dijo en una entrevista. No, dime exactamente cuál, ¿no? Esto lo tiene muy bueno Fermac, la verdad. Comentando que pensó por primera vez en el arco de Freezer cerca de la introducción de Picoro Jr. y que la cola fue un elemento excelente que le sirvió para combinarlo con el origen Saiyajin de Goku. Entonces, al dibujar al rey demonio Picoro, ¿pensabas en ideas para el arco de Freezer o algo parecido? No pensé en eso en absoluto, solo con dibujar al rey demonio Picoro me mantuve ocupado. Supongo que la primera vez que empecé a pensar en el arco de Freezer fue probablemente a mitad de Mayunia. La serie estaba arriba en las encuestas, así que probablemente presentía que no podría terminarla pronto. Aunque dices que no pensaste en lo que vendría después, fuiste maravilloso conectando fragmentos de presagios, como con el origen de los androides o la cola de Goku como un rasgo Saiyajin. ¿Sí? Me gustaba forzar para que todo encaje, ya que así parecía que había pensado mucho en todo. No planeo las cosas desde el principio. Es que esa es en la cambio, magia. Cuando pienso en cómo hacer que la historia funcione, básicamente digo, oye, seguro que me vendría bien esa cosa. Con los personajes también. Pienso, ese tipo sigue vivo, quizá me venga bien. Así que termina pareciendo como si hubiera estado pensando en la historia durante mucho tiempo. Sí. Bueno, los Potalas es un... O sea, entre comillas, es un ejemplo de ello, ¿no? Porque es un elemento que lo vemos constantemente, ¿no? Desde que aparecen los Kaijos en Majin Buu y, bueno, en la saga. Y luego al final dices, ¡ah, mi panita! ¡Que sí me va a fusionarse! Y tú, ¡ah, bueno! Pues muy rico. Gracias, señor. Y realmente era solamente un adorno que se sacó Toriyama para darle otro tipo de fusión que no fuese la fusión Metamoru. O sea, literalmente fue solamente por eso. Y dice, bueno, pues al toque, mi rey, me invento otra. Y lo hizo. Y lo hizo de una forma, entre comillas, lógica, ¿no? Quiero decir, Toriyama era un maestro de hacer eso. Era un crack. Por lo que para ir cerrando y conectar los puntos, en el momento en el que Toriyama dijo, cuando apareció Kamisama, respecto al origen extraterrestre de Picoro, ¿se refiere a que literalmente se decidió recién cuando Kamisama debutó en el capítulo 164 del manga? ¿O se refiere a cuando fue mencionado por primera vez 2 capítulos antes en el 162? Bueno, recordemos que el diálogo entre Goku y Picoro que ya vimos sucedió en el capítulo 159, apenas unas semanas antes, por lo que en pocas palabras, creo acertado suponer que con ese cuando apareció Kamisama se refiere a ese periodo en general de la obra.
O en todo caso preguntarnos si ese diálogo de Goku terminó influyendo o guiando la visión de Toriyama, o si por el contrario la Yo creo que un decisión ya poquito estaba la idea, tomada en ese momento. cuando apareció Kamisama, yo imagino que está hablando un poquito en general. Posiblemente ya aquí ya lo tenía medio pensado, ¿no? Le estaba pasando la idea. Y lo acabó de confirmar para darle un poco el background, ¿no? De Kamisama, ¿no? Para justificar que existieran dos, ¿no? La maldad y demás, pues dijo, vale, es un alien que vino y luego se hizo rey. Bueno, se hizo rey, se hizo Kamisama. Yo creo que un poquito la idea fue por allí. O sea, como que lo dejó caer aquí y luego lo acabó de confirmar. En su mente, digo, ¿eh? O incluso cuestionarnos si en realidad solo se refirió a que Piccolo fue pensado como extraterrestre durante ese periodo del manga y el origen de Goku vino después. Siendo realistas y basándonos en la estructura de la respuesta que Akira dio, seguramente se haya referido solo a Piccolo sin incluir a Goku, ya que podemos encontrar un cambio de tema en su respuesta, donde hablaba de los Saiyajin y Goku, pero pasó a señalarlo de Piccolo. Dicho esto, si miramos los tiempos reales de publicación, la saga Saiyajin llegó menos de un año después del clímax contra Piccolo Daimaku, es decir, la gran revelación de Goku como extraterrestre no apareció 10 años después ni fue un añadido tardío dentro de una enorme franquicia, por el contrario, ocurrió en un periodo bastante corto. Toriyama sostuvo muchas veces la idea de que escribía según lo que se le ocurría en el momento, sin planear previamente. Pero incluso así, es evidente que ciertas ideas ya estaban empezando a tomar forma. Claramente no existió un esquema narrativo con absolutamente... Bueno, él mismo lo ha dicho. Cuando estaba más o menos por la saga de Ma Junior, ¿no? La saga de Piccolo Daimao... Bueno, Piccolo Junior. La saga del 23 torneo Budokai Tenkaichi. El 23º, ¿no? Ahí estaba un poco... Tenía un poquito la idea, ¿no? Los vestigios, ¿no? De lo que sería el arco de Freezer. Entonces, eso te señala claramente, ¿no? Un poquito la... ¿Por dónde iban los tiros de Toriyama Sensei? Vaya. Todo lo que vendría más adelante que sí que planificaba desde el capítulo 1, pero la a veces. transición hacia los Saiyajin tampoco fue un giro improvisado que se dio años y años después. Se trató de un cambio bastante orgánico. Sí, por eso creo que se siente tan bien. Por lo que una vez explorado todo lo relacionado con el origen de Goku previo a la llegada de Raditz, el turno es tuyo. ¿Qué opinas sobre todo lo hablado en el video? ¿Cuándo crees o intuís que Akira Toriyama pensó en el origen extraterrestre de Goku? Déjame saber todas tus opiniones en la caja de los comentarios. Muy bien. Te estaré leyendo. Muy bien. Pues me ha gustado el vídeo, Fermac. Estoy bastante de acuerdo. Mira estos vídeos. Este papu misterioso es bien sexy. Tendrías que veros estos vídeos. Y Uchihax también es un crack. ¿Y sabéis quién es un crack? También Fermac, ya lo he dicho, ¿no? Pero bueno, tremendo vídeo. Me ha gustado. Siempre es calidad. Siempre es calidad la de Fermac. Siempre.